Era 1992, el mundo acababa de salir de la Guerra Fría, Estados Unidos celebraba ser la única superpotencia del planeta y China era todavía un país pobre, atrasado, que nadie miraba con temor. Pero en ese momento, mientras el mundo festejaba, un hombre en Beijing estaba haciendo una pregunta que nadie más se estaba haciendo. ¿Qué necesita el mundo del futuro para funcionar? Ese hombre era Deng Xiaoping, el líder más poderoso de China. Y la respuesta que encontró cambió todo. Ese año, durante una visita al sur del país, dijo algo que en ese momento sonó como una simple observación geográfica. Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras. Nadie en Occidente prestó atención. Era un plan. Un plan que China ejecutó durante los siguientes 50 años con una paciencia y una disciplina que el mundo nunca vio venir. Hoy les voy a contar esa historia completa, la historia de cómo un país construyó el monopolio más poderoso del siglo XXI. No con ejércitos, no con guerras, sino con minerales que casi nadie conoce y que están en absolutamente todo lo que usamos. La historia de cómo ese monopolio se está usando como arma ahora mismo, esta semana, mientras grabo este episodio. Y la historia de por qué Latinoamérica, nuestra región, está en el centro de todo esto sin que casi nadie lo esté contando. Empecemos por el principio. Hay algo que hay que entender antes de que todo lo demás tenga sentido. Las tierras raras no son raras. El nombre es un engaño. Son tan abundantes en la corteza terrestre como el estaño o el plomo. Hay de ellas por todo el planeta, en América Latina, en África, en Europa, en Australia. Entonces, ¿por qué tienen ese nombre? Porque cuando las descubrieron en el siglo XVIII, los científicos las encontraron dispersas en minerales poco comunes y les pusieron ese nombre. Y el nombre quedó, aunque hoy sepamos que no son raras en absoluto. El problema real nunca fue encontrarlas, el problema fue siempre lo que viene después de encontrarlas. Las tierras raras casi nunca están concentradas en un solo lugar, están mezcladas con otros minerales en cantidades muy pequeñas. Para extraerlas hay que procesar toneladas y toneladas de material. Ese proceso requiere cientos de reacciones químicas complejas, es caro, es lento y es enormemente contaminante. Genera residuos tóxicos, aguas ácidas, subproductos que en algunos casos son incluso radiactivos. Eso es exactamente lo que ningún país occidental quería hacer en su territorio y exactamente lo que China decidió hacer. Pero antes de entender por qué China tomó esa decisión, hay que entender para qué sirven estas tierras raras. Porque ahí está la respuesta a todo. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que tienen algo que no tiene ningún otro material en la naturaleza. Propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas. Sin las tierras raras correctas no hay misiles de precisión, no hay motores de aviones de combate, no hay satélites militares y sin todas ellas juntas no hay nada de lo que el mundo necesita para enfrentar el cambio climático ni para mantener la superioridad militar en el siglo XXI. El mercado global de tierras raras vale apenas 6.500 millones de dólares al año. Para que lo dimensionen, eso es menos de lo que gana Netflix en un trimestre. Un mercado pequeñísimo. Pero ese mercado pequeño controla industrias que valen decenas de billones. Los carros eléctricos, la energía renovable, la defensa militar, la electrónica de consumo. Es como si la llave maestra del edificio más grande del mundo valiera menos que una taza de café. Las tierras raras no son el negocio más grande del mundo. Son el negocio que controla todos los demás. Y ahora sí podemos entender por qué Deng Xiaoping dijo lo que dijo en 1992 y por qué China llevaba años preparándose para ese momento. Todo empieza 14 años antes de esa frase. En 1978, China lleva décadas aislada del mundo. La revolución cultural destruyó instituciones, persiguió intelectuales y dejó al país tecnológicamente atrasado. China entendió que procesar tierras raras era sucio, contaminante, costoso para el medio ambiente y que ningún país occidental quería hacer eso en su propio territorio. Así que China lo hizo. Ofreció electricidad subsidiada, mano de obra barata, regulaciones ambientales casi inexistentes. China pagó ese precio, lo pagó conscientemente, porque ese precio le compró algo que no tiene precio, el control de un recurso que el mundo entero necesita y que sin China no puede obtener. Fue una decisión calculada, contaminar durante décadas para dominar para siempre. Y mientras China construía ese sistema, Estados Unidos tenía la mina más grande del mundo de tierras raras. Se llamaba Mountain Pass. Estaba en California. Durante décadas fue el epicentro global de la producción.
pero los costos laborales altos, las regulaciones ambientales estrictas y los precios que China estaba dispuesta a cobrar hicieron que Mountain Pass fuera imposible de sostener. En 2015, Mountain Pass se declaró en quiebra, no porque se hubieran acabado los minerales, sino porque con los precios que China cobraba era imposible competir. Y aquí es donde la estrategia de China se vuelve verdaderamente sofisticada. En 2022, cuando algunos países empezaban a intentar desarrollar alternativas, China hizo algo inesperado: aumentó su producción un 25% de golpe. El objetivo no era vender más, era inundar el mercado, bajar los precios globales tanto que ninguna empresa en ningún otro país pudiera abrir una mina de tierras raras y ser rentable. Matar la competencia antes de que naciera, y funcionó. El resultado de 50 años de esa estrategia paciente, disciplinada y completamente invisible para el resto del mundo es este. China extrae hoy el 60% de las tierras raras del planeta, procesa el 90% y fabrica el 94% de los imanes permanentes que las contienen. Para que lo dimensionen, es como si un solo país controlara el 60% de todos los campos de petróleo del mundo, refinara el 90% del crudo y fabricara el 94% de la gasolina que usan todos los motores del planeta. Y lo construyó mientras Occidente dormía. Ahora bien, construir un monopolio es una cosa, usarlo como arma es otra completamente diferente. Y aquí viene la parte de la historia que más me parece de película. Septiembre de 2010, Mar de China Oriental. Un barco pesquero chino navega cerca de unas islas pequeñas en disputa entre China y Japón. Las islas Senkaku, como las llaman los japoneses. Las islas Diaoyu, como las llaman los chinos. Los guardacostas japoneses interceptan el barco. Hay un choque. El capitán chino es detenido. El mundo espera la reacción de China. Declaraciones diplomáticas, protestas formales, sanciones económicas. China simplemente dejó de exportar tierras raras a Japón, sin un anuncio oficial. Los barcos dejaron de llegar y la industria electrónica japonesa, que depende de tierras raras para fabricar prácticamente todo, entró en pánico en cuestión de días. Japón liberó al capitán. Las exportaciones se reanudaron. Nadie en el mundo quiso nombrar lo que había pasado, pero todos lo entendieron. China acababa de demostrar que tenía un arma que ningún país había usado jamás en la historia moderna. Japón aprendió la lección tan profundamente que hoy es el país que más ha diversificado sus fuentes de tierras raras en el mundo. Tiene acuerdos con Australia, con Canadá, con países africanos, porque sabe lo que significa que China cierre el grifo. Eso fue 2010, una advertencia. Lo que vino 15 años después fue la versión completa. Abril de 2025. La guerra arancelaria entre China y Estados Unidos está en su punto más tenso. Trump había subido aranceles a productos chinos y encontró la respuesta en sus minerales. China anunció restricciones de exportación sobre los 7 elementos de tierras raras más críticos para la defensa militar y los vehículos eléctricos. Fue como quitar el oxígeno de la habitación, sin que nadie viera quién apagó el ventilador. Pero en octubre de 2025 fueron mucho más lejos. El 9 de octubre publicaron lo que se conoce como el Anuncio 62. Y aquí viene la parte más perturbadora de toda esta historia. Hasta ese momento, el control de China terminaba en su propia frontera. Te vendía el mineral o no te lo vendía. Punto. El Anuncio 62 cambió eso para siempre. Por primera vez en la historia, un país intentó extender su jurisdicción más allá de sus propias fronteras. Exigió que cualquier empresa en cualquier país del mundo que fabricara un producto que contuviera, aunque sea el 0,1% de materiales o tecnología de origen chino, en su cadena de procesamiento necesitara un permiso de Beijing para exportar ese producto. Y porque eso alcanzaba a fábricas en Alemania, en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos, porque durante décadas esos países compraron tierras raras de China, compraron el equipo de procesamiento de China, usaron técnicas que vinieron de tecnología china. Con el Anuncio 62, una fábrica alemana que fabrica imanes para motores de carros eléctricos, aunque esté en Alemania, aunque el producto sea 100% alemán, necesitaría un permiso de Beijing para venderle a cualquier cliente en el mundo. China no quería solo controlar el recurso, quería controlar
el mundo que se construye con ese recurso. Y aquí viene lo que está pasando ahora mismo, esta semana, mientras grabo este episodio. El 13 de mayo de 2026, el presidente Trump tomó el Air Force One y voló a Beijing. Primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017. Y no fue solo, lo acompañaron más de 15 de los ejecutivos más poderosos de la economía americana. Elon Musk de Tesla, Tim Cook de Apple, el director ejecutivo de Boeing, el director ejecutivo de BlackRock. Pero el que más llamó la atención fue alguien que inicialmente no estaba en la lista. Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, la empresa que fabrica los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo, no había sido invitado. Cuando eso salió en los medios, Trump lo llamó directamente. Y Huang hizo algo que resume perfectamente de qué trata esta historia. Voló hasta Alaska para subirse al Air Force One durante la escala técnica de combustible. Piénsenlo, el presidente más poderoso del mundo tuvo que hacer una parada extra en Alaska para recoger al director ejecutivo de una empresa de chips, porque las tierras raras y los chips de inteligencia artificial son parte del mismo problema. China controla el mineral que se necesita para fabricar los chips más avanzados. Nvidia fabrica esos chips y sin los minerales de China, Nvidia no puede producir lo que el mundo le está pidiendo. La reunión en Beijing duró 2 días. Hubo fotos en el Templo del Cielo, declaraciones sobre nuevas juntas de comercio, palabras sobre cooperación y diálogo. Pero cuando los dos bandos dieron sus versiones de lo que se acordó, las versiones no coincidían. Lo que sí quedó claro es esto: hay una fecha que todo el mundo debería tener en mente: el 10 de noviembre de 2026. Ese día vence la tregua. En octubre de 2025, el presidente de los Estados Unidos y de China se habían reunido en Busan, Corea del Sur, y acordaron suspender las restricciones más agresivas por 12 meses. Cuando ese plazo venza, China puede volver a activar todo. El anuncio 62. Las restricciones sobre los minerales de defensa. El grifo completo. Y el mundo está preparado para eso. La respuesta honesta es que no. Los gobiernos de Estados Unidos y Europa planean invertir $10.000 millones en 2026 para intentar desarrollar capacidad propia de procesamiento. $10.000 millones suena enorme, pero incluso con esa inversión el déficit sigue siendo del 36%. Una fábrica de semiconductores tarda entre 3 y 5 años en construirse. Una mina de tierras raras con su refinería y su fábrica de imanes tarda entre 15 y 20 años desde el inicio hasta la primera producción comercial. China lleva construyendo su sistema durante más de 30 años. El resto del mundo lleva 2. El reloj está corriendo y el mundo está llegando tarde. Brasil tiene casi 1/4 parte de las reservas mundiales conocidas de tierras raras. Es el tercer depósito más grande del planeta después de China y Vietnam. Pero aquí está el contraste que me dejó sin palabras cuando lo encontré. China produjo 270.000 toneladas de tierras raras en 2024. Brasil produjo 20 toneladas ese mismo año. El potencial está enterrado ahí, la capacidad de aprovecharlo todavía no existe. Y Brasil no está solo en esta historia. Latinoamérica en su conjunto tiene el 60% de las reservas mundiales de litio en el triángulo entre Argentina, Chile y Bolivia. Chile y Perú controlan el 35% de la producción global de cobre y hay depósitos de minerales críticos en México, en Perú y en lugares que ni siquiera hemos terminado de explorar. Y aquí está la parte que más me preocupa de toda esta historia. Latinoamérica tiene una relación muy larga y muy dolorosa con sus propios recursos naturales. El caucho, el cacao, el banano, el petróleo, el cobre. En casi todos los casos la región tuvo el recurso y otros países se quedaron con el valor. Las empresas que lo extraían eran extranjeras, los precios los fijaban otros, los beneficios se iban a otro lado. Y lo que quedaba en la región era el daño ambiental y los salarios bajos. La pregunta que todo el mundo debería estar haciendo ahora mismo es si esta vez va a ser diferente. El presidente de Brasil, Lula, dijo algo en noviembre de 2025 que resume perfectamente el dilema. No vamos a ser exportadores de minerales críticos. Quien los quiera tendrá que industrializar en nuestro país para que nuestro país gane ese dinero. El valor no está en tener el mineral.
está en procesarlo. China no se hizo poderosa porque tenía tierras raras, se hizo poderosa porque aprendió a transformarlas. Y esa diferencia es la que separa a los países que tienen recursos de los países que construyen poder con esos recursos. Estados Unidos lo está entendiendo. En 2025 dirigió más de $1.000 millones hacia inversiones en minerales críticos en Latinoamérica. Pero esa inversión no viene sin intereses. El riesgo es exactamente el mismo de siempre, que Latinoamérica vuelva a exportar materia prima barata, esta vez para la transición energética y tecnológica de otros, en vez de construir la capacidad de procesamiento que generaría el valor real. Latinoamérica tiene el recurso más codiciado del siglo XXI. Antes de que se vayan, quiero que se lleven 3 ideas. La primera es que China no ganó por accidente. Lo que construyeron en 50 años fue una estrategia deliberada, paciente, ejecutada con una disciplina que Occidente no supo ver porque estaba demasiado ocupado celebrando la globalización. Eso nos dice algo sobre cómo se construye el poder en el siglo XXI, no solo con ejércitos ni con tecnología, también con paciencia, con recursos naturales y con disposición a pagar costos que nadie más quiere pagar. La segunda es que la tregua no es una solución. El mundo tiene hasta el 10 de noviembre de 2026, pero la infraestructura de control que China construyó durante 50 años no se desmantela en 12 meses de tregua, y construir alternativas reales toma entre 15 y 20 años, no un año. Y la tercera es que Latinoamérica tiene una decisión histórica que tomar. Ahora, la región tiene los recursos, el mundo los necesita con urgencia como nunca antes, y hay dinero disponible para desarrollarlos. Pero la diferencia entre ser rico en recursos y ser rico en ingresos está en una sola cosa: la capacidad de procesamiento. China lo aprendió en 1978. Latinoamérica tiene que aprenderlo ahora. Y la pregunta que les dejo: ¿creen que esta vez va a ser diferente? ¿O vamos a repetir la historia de siempre? Nos vemos en el próximo episodio.